en ascuas, pero hasta el vértice del momento en que tengamos que decir la verdad. Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, de maravillas. Está lloviendo aquí en el reino de Oaí. Si ustedes sienten las gotas y eso y demás, bueno, esto aquí donde estamos es en el sitio de estar de las personas que en un momento determinado se tengan que quedar acá por alguna razón. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de un tema pero bien importante e interesante con relación a las prácticas yorubas y bantú ancestrales africanas y las creencias católicas, a esos que en Cuba le llaman sincretismo, o sea, como que conjugaron las religiones católicas, las creencias católicas con las africanas. Y por ahí hay una cantidad tremenda de versiones. Pero, claro está, versiones son versiones. Pero la realidad es otra. Recordemos que el guía principal espiritual, ángel superior que a mí me guía, era un papa, el Papa Esteban I, del 254 al 257. Mire eso, al principio de la Iglesia Católica, el primero y el segundo siglo, el tercer siglo. Bueno, pues resulta ser que Esteban I fue un papa asesinado por los pretorianos del César, por una traición de los cardenales africanos, que no estaban de acuerdo con él porque él estaba exponiendo sus tesis de que la Iglesia Católica tenía que ser respetada y que se tenía que adorar la palabra de Dios y la creencia de los santos y demás como tenía que ser y sin estarse distorsionando. Algo parecido a lo que ha sucedido con las prácticas de las religiones yoruba y bantú en estos días, pero no solamente esta, estamos hablando casi todas las religiones, las han distorsionado completa, todos los credos que puedan existir en su mayoría. Bueno, bien, por lo tanto, este es un papa católico, vaticano, que fue asesinado en la misma silla Vaticano. Mire hasta dónde llegó el atrevimiento. Pero fíjese, ahora utilice la lógica. ¿Por quién yo estoy guiado? Estoy guiado por un papa católico, un espíritu superior, que él, claro está, podemos decirle que no es un ensayista, es un arreglista de las cosas que no están correctas. Y por lo tanto ese espíritu superior me va a mí dando revelaciones, tanto como espíritu superior de Dios, como que fue una persona que mimó carne en esta tierra y conoce bien a los hombres, a la humanidad. Bueno, mire de que fue víctima. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sincretismo católico, lucumí, congo, mandinga y todas las prácticas de las religiones ancestrales africanas, con las católicas traídas por los españoles a las Américas? Bueno, pues tiene que ver mucho. Por eso que podemos decir que la Iglesia Católica es una iglesia espírita, es una iglesia espiritista, es una iglesia que tiene sus ritos
muy bien guardados y secretos, que no son como los practicantes de las regiones Yoruba y Bantú, que lo divulgan todo, que ya lo han dicho todo, ya no queda nada por decir, a no ser lo que estoy haciendo yo, que se llama componer y llevar nuestras prácticas a la parte original, que tiene que ver con la parte secreta extrema, que no la debe de conocer todo el mundo, porque de eso se trata. Recordemos que todo depende de un eje, de algo que está sosteniendo las cosas. Entonces, si usted rompe el eje, se parte el eje, no funciona. Ahí mismo se quedó trabado, se destruyó. Entonces, es como si la Tierra dejara de girar en su propio eje. Se acabó lo que se daba. Adiós, soledad, recuerdos por allá. Bien, ¿y cuál es el secretismo? Es simple. Porque es una iglesia católica vaticano, es espiritista, es mayombera, es santera, es, podemos decir, creyente de los extraterrestres, es musulmana, es todo. Lo que sucede es que en el caso de ella es cada cual en su lugar. Ella tiene que tener la supremacía, tiene que ser la primera, no importa lo que se cuelgue o lo que ellos quieran controlar, nunca para ellos debe haber nada por encima. Por eso viene lo que se llama y surgió el protestantalismo o el protestante. Yo no estoy de acuerdo contigo, eso no es así, bla, 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 bla. Y se separaron los grupos, vinieron los protestantes y ahí están los cristianos protestantes que no tienen que ver nada con la iglesia católica. Ahí están los del reino de Dios, los testigos de Jehová. Acá están los musulmanes, acá están los practicantes de las religiones yorubas, africanas, congas y bantú. Acá está fulanito, acá está manganejo y aquí está todo el mundo separado. Porque no están de acuerdo con un imperio que los esté llevando a la Bartolina, basado también en aquellas circunstancias inquisidoras en el que aquel que no estuviera de acuerdo con lo que la Iglesia Católica dijera y estuviera establecido, pues, ¿a dónde? A la hoguera. Para usted ser un buen sacerdote o un buen creyente, se los he dicho varias veces, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que buscar, escudriñar la historia para poder entender en qué es lo que usted cree y está poniendo su fe. Porque le pueden estar, y es lo que está sucediendo, pasando gato por liebre. Aunque dicen algunos que comen gato, que el gato es buenísimo. ¿Y será verdad o no será verdad? Porque hay que aquel que come gato una vez y sigue comiendo gato, ¿será mejor que la liebre? Bueno, estamos especulando. O a lo mejor somos unos ignorantes. Es como aquello de que los chinos se comen todo lo que se mueve. Y nosotros somos incapaces de comer un cerebro de algún animal extraño de eso, un murciélago, o bururú, arará. ¿Dónde está Miguel? Nos acostumbramos a que en la panadería venden el pan de piquito y ese es el que yo quiero, porque es el más famoso y el que más le gusta a todo el mundo. Por eso aquel dicho de
¿Tú te crees que esto es pan de piquito? Ah, que significa que las cosas no son fáciles. Entonces, a veces hay que comerse el pan duro, ese lleno de moho, porque es una de las formas y maneras que Dios, Rofin, Alá, Olor de Mares, nos dice para que aprendas y sepas valorar cuando tenemos el pan de piquito, de que un día comiste pan duro, lleno de moho. Pero qué mala suerte de la humanidad que la creación no los hizo que no se les olvidaran las cosas. Y es la razón por la que el ser humano tropieza con la misma piedra 75 veces, se parte los dedos, se desguaza los pies, se los tienen que amputar y siguen caminando por el mismo sitio y no apartan la piedra. Dejan la piedra ahí para seguirse dando leñazos y entonces perder la otra pierna. Esto se llama, simplemente, estudie la filosofía de las palabras de Esteban I. ¿A través de quién? De este ser humano, José Montoya, que un día lo coronaron en Ocha y le pusieron de nombre Obaife, y en Palomonte es tan largo que parece una Biblia, por eso yo ni lo nombro. Esto es horrible. Entonces, pero ¿por qué estás filosofando y hablando tantas cosas serias y te estás riendo? Porque la risa es el pregón de la verdad. Cuando usted se ríe con ironía, significa de que usted está diciendo la verdad y se está burlando de aquel que la quiere contrarrestar. Porque yo soy de lo que le tiro la risa más sarcástica que puede existir en el mundo, la más placentera, pero me le pongo serio en fracciones de segundo, y es donde posiblemente si me le ponga serio, usted tiene que dudar cómo es que yo le esté hablando, porque posiblemente mientras más serio esté, más verdad le esté diciendo o más mentira le pueda decir, y aprenda de eso. La imagen es la que vende la verdad y la mentira, y es en la que usted cae. ¿Por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es espiritista, es mayombera, es lucumí, es musulmana, maometana, budista y todo lo que se mueve? Simplemente porque es un imperio que tiene los recursos para hacer lo que quiera, y cuando usted adquiere fama y dominio, no importa lo que usted diga, está bien dicho, así sea la mentira más grande del mundo. Simplemente aquello de cría fama y acuéstate a dormir. Es como aquello de el abogado, mi primo Vini, que ganó un caso de acusación de asesinato contra su primo, y cuando le tocó a él hacer sus argumentos de introducción, se paró y dijo: señores del jurado, todo lo que ha dicho este fiscal es basura, gracias, y se sentó. ¿Qué significa esto? Que mi primo Vini, señores, sabía de que sobraban las palabras, que iban a ser simplemente obsoletas cuando alguien te quiere a ti escuchar o no escuchar, y cuando tú sabes que no te están escuchando, simplemente lo único que tienes que hacer es no decir
nada. Y entonces tomar las medidas que tengas que tomar, estrategias. Esa es la razón por la que yo ahora tengo 360 videos ahí que son públicos. Y ahí les he ido colocando videos por video y pedacitos por pedacitos, para que los vayan conjugando. ¿Y por qué lo haces así, Montoya, y no lo haces en cadencia? Porque la persona que de verdad quiera seguir esta filosofía, estos aprendizajes, el estebanismo, va a escudriñarlo, lo va a estar estudiando, como estudiar la Biblia, y le va a ir buscando entonces la conjunción a cada palabra, a cada prédica. Y ese es el verdadero creyente. Ese es el ser humano que tiene esmero, el que quiere buscar soluciones, salvarse. No el último video que estás haciendo, mirarlo y estar preguntando cosas que ya están establecidas ahí. Significa que no estás leyendo la Biblia. La Biblia de los estebanistas. ¿Qué y cuál es la Biblia de los estebanistas? Es la palabra de José Montoya. O sea, proliferada a través de José Montoya, porque viene de un ángel, espíritu superior, que no falla, cálculos, medidas, tiempo, espacio. Y ahí está la salvación. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia espírita católica Lucumí? Bueno, en el año 1996, yo fundé en Miami, en la Flagler y la calle 60, la iglesia católico Lucumí, la primera iglesia del mundo católico Lucumí. Ahí posiblemente Juan J. Power ponga fotos del Herald cuando fundamos eso, porque eso salió en todas las noticias y se formó un escándalo en Miami. Pero ¿por qué se formó un escándalo en Miami? Es porque los enemigos de nuestras prácticas se manifestaron en contra de eso y que no estaban de acuerdo, y vinieron, la ciudad incluso de Miami nos cayó encima y nos dijo que nosotros ahí no podíamos tener ese templo porque esa casa no era zona comercial. Y tuvimos que cerrar el templo católico Lucumí, pero quedó la prueba de que sí fue fundado. Porque esto mío no es nuevo. Esto no viene de cuando hace un año y pico yo comencé a predicar el estebanismo. No, esto lleva décadas. Y yo soy el hombre que más paciencia tengo para esperar que me ordenen. Cuando me digan, haz, yo hago. Tiene esos espíritus superiores. Y yo no soy una persona que juzgo por lo que hablan los demás, ni por lo que dicen otros, sino por lo que yo veo, analizo, busco el sentido de las cosas. ¿Por qué ocurre esto y por qué ocurre aquello? Y a mí no se me puede estar diciendo que aquel es malo ni que este es bueno, porque yo los voy a analizar, se traten de quien se traten, y les voy a dar siempre la razón al que tenga la razón, la media razón al que tenga la media razón, o voy a negar simplemente al que no la tenga. ¿Por qué la Iglesia Católica Lucumí es espírita? Bueno, pues mire, comencemos por aquí. Los primeros esclavos que entraron a Cuba vinieron de la Española y fueron traídos por Diego Velázquez en el año 1511. 1511. Y la Virgen de la Caridad del Cobre, por ejemplo, fue descubierta, si mal no recuerdo, porque yo no, son demasiados los datos que tengo en mi cabeza, creo que fue en el 1613, por ahí creo, sí, allá en Nipe, en la bahía de Nipe, por los tres Juanes, porque ya desde 1511 al 1613, ya pasaron casi 100 años y ya habían demasiados esclavos ahí, ya se estaba copando, y la Iglesia Católica simplemente sabía
de que iba a llegar un momento en Cuba que van a haber más negros que blancos, o más mulatos que blancos, o más jabaos que blancos, o más que no sean blancos, como lo que está sucediendo hoy en día en Cuba, que para usted ya encontrar blancos, eso es, pero bastante difícil. Y como siempre, hay un dicho por ahí que no me acuerdo cómo es, si es que no sé qué cosa tira para el monte, ahora se me olvidó, no me acuerdo. Simple, vamos a decirlo ahora a mi manera, siempre el guajiro tira para el monte. Pues, siempre el descendiente de las religiones, que descienden de los africanos, va a tirar para su origen, porque eso lo traen en la sangre. Por eso cuando hacen ADN, tú tienes 30% de africano, negro, tienes 20% de no sé qué, tienes ta. Y como esto tiene un misterio en la sangre ala lo que necesita de abajo de la tierra para tener potencia, fuerza, poder, ser contundente. Porque, ejemplo, los africanos que venían eran resistentes, que era horrible aquello. Los blancos no podían hacerlo, porque traían otro tipo de energía, otro tipo de alimentación de allá. Estaban creados de otra forma. Y cuando llegaron a Cuba, bueno, mientras que trabajaban, iban perdiendo sus fuerzas de aquella potencia que traían de allá del África, de energía y demás, de configuración. Pues señores, porque se iban ligando a lo mejor con un blanco, con otro, con no sé qué, iba perdiendo potencia, y ya aquel negro fuerte que te podía resistir jornadas horribles de trabajo sin desmayar, pues ya no es el mismo de hoy en día. Viene y lo ponen allí en un centro de trabajo a cargar sacos de cemento, y a los 15 minutos está sentado cogiendo respiración, y a los 30 minutos que salta, porque ya no es original. Y esos son secretos. Entonces, como la Iglesia Católica Vaticano sabe y tiene sus ritos y sus misterios de que sí existe la brujería, porque ellos dicen la brujería, se refieren a la brujería, se refieren a los espíritus malignos, se refieren al diablo, o sea, creen en eso, creen en el inframundo, en el diablo, los espíritus malos, los espíritus malignos, y su misión es luchar contra eso. Pero eso de luchar contra eso es un pellizquito y mandarte huir. Es como aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Es como un doble rasero. Cuando ellos son los primeros brujos, los primeros practicantes de estas creencias, porque como lo hacen tipo Pilato, se lavan las manos, utilizan una carambola. Como por ejemplo en Cuba van y dicen, hay que aparecer aquí y tiene que aparecer una virgen que represente los verdaderos misterios de los ríos, de los mares, porque ahí existe una deidad, pero tenemos que adjudicárnosla y hacer que todos esos creyentes de esa deidad que le llaman Ochun o que le llaman Yemayá, señores, nosotros tengamos superioridad sobre ella y la imagen nuestra sea superior a la de ella. Y tanto es así que el sincretismo existe, de que si usted le dice a un practicante de la religión de Yoruba y Bantú que la calidad del cobre no es Ochun, te va a decir horrores, va a decir que tú no sabes nada, que tú no eres santero, que tú lo que eres un loco, que tú lo que estás pasado. Pero el inteligente, el que de verdad capta la filosofía, del que trae el verdadero mensaje y el conocimiento, va a decir, como dicen estas personas nuevas que llegan de Cuba hace unos años para acá, el dicho ese que dice, está escapado. Está escapado. No, aquí lo que vivimos es simplemente es una realidad irremediable, clásica, prácticamente. Pero nada, hay tiempo, siempre y cuando usted escuche, analice y se acabe de convencer de que esto no es cuestión de matar gallos, ni pollos, ni chivos, ni ninguna cosa de esa, sino que esto tiene otro misterio más profundo, que incluso implica
hasta los poderes más grandes que puedan existir, religiosos en el mundo, gubernamentales, poderosos, y todo lo que se mueva. Entonces dejan para el ignorante el que maten chivo, maten gallo, hagan pollo y sigan creyendo de que ahí es donde está la solución y el misterio. Cuando la solución y el misterio, ¿usted sabe dónde está? Está en el secreto, muy bien guardado. Por eso es por lo que entonces apareció la Virgen de la Calle del Cobre en Nipe, la imagen de la misma María, porque es la misma María en todos lados, es allá en Guadalupe, la misma María, pero adaptada al país. Porque los mexicanos no van a creer más la Virgen de la Calle del Cobre que en la Guadalupe, ni los cubanos van a creer más la Guadalupe que en la Virgen de la Calle del Cobre. Los cubanos no celebran el día de la Virgen de Guadalupe, es la misma. Y es la misma. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trataba? Poner la etiqueta. Esta es la Virgen de la Calle del Cobre. Vine aquí, soy la patrona de Cuba, la salvadora del pueblo. Y soy Ochum. Y Ochum es verdad. Y la calidad del cobre es real. Es ella misma. Pero en vez de manifestarla y rendirle pleitesía a la sopera y coger las soperas de Ochum y llevarla al mar y hacer procesiones con la sopera de Ochum, pues la que se hace es con la de la calidad del cobre, porque quien impera, el más poderoso, el que más controla y el que menos feo se vea. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica sabe que es ella misma, pero ¿quiénes son los que se encargan de mantener su imagen pobre, debilitada socialmente y que nadie los quiere reconocer como está reconocida en la Iglesia Católica? Es el santero, el mayumbero, que matan animales, sacrifican, cogen las tumbas y las profanan, y toda la parte de la imagen sucia se la tumban a ellos para que esa sopera o esa enganda no sea la que vaya en la procesión, sino la imagen de ella misma a el estilo católico, vaticano, señores, y todos los creyentes de estas prácticas, de estas religiones ancestrales, yorubas y bantú, van a ir detrás de esa imagen. Más los que no creen en esto también. Quiere decir, está copado el terreno. Esa es la razón por lo que yo estoy predicando esto y por lo que yo fundé la Iglesia Católica Lucumí, que ahora le voy a cambiar el nombre. O sea, ya le cambié el nombre y se llama Iglesia de Dios de los Estebanistas. Y cuando usted está hablando de Iglesia de Dios de los Estebanistas, usted está hablando de este verdadero misterio ancestral de la naturaleza y de la creación y de los verdaderos conceptos católicos vaticanos del Ángel Esteban Papa I, señores, simple y llanamente el Papa que se rebeló contra lo que no era verdad y fue asesinado. Bueno, Montoya, tú estás haciendo algo semejante, pero es que yo no soy el Papa Esteban I. Yo soy José Montoya, criado en el barrio de San Leopoldo, un pateperro, un individuo que llegó a los Estados Unidos y usó corbata permanentemente en los Estados Unidos. Me lo quité en el año 96, que dije que yo me iba a quitar la corbata, no lo iba a usar más, para acordarme que yo siempre era del barrio de San Leopoldo, que fue donde yo me crié. Así escalara yo a los niveles sociales que fueran, siempre acordarme de que yo soy el hombre de la calle Gervasio 213, que fue donde yo me crié, entre Virtudes y Concordia, barrio de San Leopoldo. Por lo tanto, a partir de hoy comienza la segunda etapa de
el reino de Baífe. Ya está establecido el reino de Baífe. Va a crecer un poquitico más ancestralmente, pero ya viene ahora lo que se llama la construcción de la iglesia de Dios de los estebanistas, donde esa iglesia va a ser igualita que la que está en el rincón allí en Hialeah, que no es reconocida por el Vaticano, porque nosotros somos independientes con la filosofía de Esteban, basada en el respeto a lo creado por Dios, a los misterios, a lo que ellos creen y lo tienen tapado, porque tienen sus ritos complicados, señores, que no los conocen nadie, nada más que los que están autorizados a conocerlo. Bien, entonces, iglesia de Dios de los estebanistas, adentro con todas sus edades católicas, y al lado de cada edad católica la ancestral y el reino o Baífe separado, porque es más profundo, es más ligado a la naturaleza, es más directo al misterio de los espíritus malos, buenos y para el control del mal. Y aquí la adoración al misterio y la creación de Dios, ¿a través de qué? De la creación del espíritu combinado con la materia. La filosofía de Esteban I. Entonces, como ya esto es una cuestión de engendro, de carambola, y se convirtió ya en una realidad, pues ya nosotros vamos ahora a tener nuestra iglesia de los santos de los estebanistas. Ochun aquí, acá hay el cobre aquí. Chango aquí, Santa Bárbara aquí. Orula aquí, San Francisco aquí. Y así sucesivamente, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ya vive en nuestra mente, en lo que nos salva. Porque si ahora nosotros cogemos y decapitamos o desmembramos la fe y la religión de las religiones yorubas y bantús y las congas, apartando y eliminando el sincretismo, es en la salvación como si a usted le faltara algo para completarla. Y lo único que sí nosotros aquí no estamos de acuerdo, porque no funciona, no sirve, no da resultado y trae más problemas y más desgracias, es el sacrificio de animales y las profanaciones de restos humanos. Así que ayer comenzó la construcción del templo de católico Lucumí Bantú ancestral, o sea, la iglesia de los estebanistas de los santos. Bien, va a haber una parte ancestral combinada, donde va a haber una combinación y series de todo lo que tiene que ver los secretos de la naturaleza con el sincretismo o la coordinación entre lo que es el catolicismo y lo ancestral, natural, en un templo natural, pero va a estar el templo de catedral, significa que va a estar en la parte que es la natural, y va a haber una iglesia independiente aparte, que va a estar posiblemente fuera del reino de Baífe, de las tierras del reino de Baífe, en otras tierras, que es donde se comienza a construir, y va a ser una iglesia. Y podemos decirle que va a ser la iglesia Vaticano de los estebanistas. ¿Qué les parece? Esto no para.
Nadie lo puede parar. ¿Usted sabe por qué? Porque después de mí vienen otros. Y no solamente mis herederos, los que se incorporen al estebanismo y lleguen a nuestra iglesia y quieran ser sacerdotes estebanistas y pasen por todos los estudios reglamentarios que tengan que pasar para que sean unos verdaderos sacerdotes y cumplan igual, de la misma forma que cumplen en fidelidad a la Iglesia Católica la mayoría de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales. Señores, esto tiene una forma única de llevarse a cabo y de que esas prácticas que han sido discriminadas de la misma forma en que fue discriminado o fueron discriminados nuestros ancestros aborígenes en la imagen de los 3 Juanes. Señores, una sola forma de rescatarlo y es llevándolo a su forma original, verdadera y simple y llanamente convencernos de que a nosotros no nos tienen por qué estar controlando los poderes y las fuerzas espirituales que Dios nos ha dado como propiedad nuestra y única, porque somos parte de su creación y formamos parte de Él, que ningún imperio nos venga a controlar la mente y a la vez aborrecernos. Porque yo tengo videos de pruebas cuando el cardenal Alamino, un día de Batalá, y estaba llena la iglesia total, full de personas vestidas de blanco, santeros, mayormente, y delante de ellos lo entrevistaron y dijo estas palabras: eso de que la Virgen María es Batalá, eso es cuestionable por nuestra iglesia y eso no es así. Quiere decir que tiene un doble rasero. La iglesia acepta que se le llenen porque esa fue la jugada y la misma que hizo Andrés de los Dolores Petit con las engangas cristianas, porque él fue un sacerdote católico que se prestó para eso, como la misma que escuché yo en la ermita de la Caridad con un testigo, señores, que está ahí y es una persona conocida, prominente, que ha ganado incluso hasta premios internacionales, cuando el párroco jefe de esa ermita nos dijo a nosotros: yo los dejo que ustedes firmen para el documental que ustedes están haciendo todo esto aquí, siempre y cuando de que aquí adentro de ese documental no haya nada que tenga que ver con santería ni con los brujos mayombeos. Llega hasta nuestros días, llega hasta aquí. Ustedes saben con quién ustedes están hablando, no hablando, escuchando, con el hombre que se ha dedicado a investigarlo todo, a poner pruebas en Go. Me ha costado fortunas lograr tener los conocimientos que yo tengo y lograr llegar a la verdad y a esa parte oscura que nos quiere tener condenados eternamente a su voluntad. Por lo tanto, voy a decir, como dice la Biblia: bienaventurados los que creyeron sin ver, porque serán saciados de justicia. Los que no crean en esta prédica, los que no quieran seguirla, ese es su problema. Y sigan ahí de esclavos, que sigan ahí dentro de lo que son las maldiciones que les trae profanar la voluntad de Dios. Y hablando de Dios, que Dios Olofin Alá Olodumare lo bendiga a usted y a toda su familia.
Hey.